Buenos Aires, 1941. En un elegante café del barrio de Belgrano, un hombre de aspecto europeo disfruta tranquilamente de su café mientras lee el periódico local. Su nombre es Johannes Siegfried Becker, aunque sus contactos lo conocen simplemente como Sargo. Para cualquier observador casual, es solo otro inmigrante alemán de los miles que han hecho de Argentina su hogar. Pero Becker no es un inmigrante común. Bajo su fachada de tranquilo comerciante se esconde el cerebro de una de las operaciones de espionaje más ambiciosas y desconocidas de la Segunda Guerra Mundial, la Operación Bolívar. Mientras sorbe su café, Becker repasa mentalmente la red que ha tejido meticulosamente a lo largo de todo el continente americano. 76 estaciones de radio clandestinas transmitiendo información vital a Berlín, cientos de agentes infiltrados en gobiernos, ejércitos y puntos estratégicos, desde México hasta la Patagonia. Una red lista para dar el golpe definitivo cuando llegue la orden desde Alemania. Lo que Johannes Becker no sabe es que su meticuloso plan, diseñado para convertir a toda América Latina en un bastión del nazismo, pronto comenzará a desmoronarse. Y con él, uno de los capítulos más extraordinarios y poco conocidos de la Segunda Guerra Mundial. Bienvenidos a la Operación Bolívar, el plan secreto nazi para conquistar América Latina. Para entender la magnitud y el peligro real que representó la Operación Bolívar, debemos retroceder a los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Mientras Hitler consolidaba su poder en Europa, los estrategas nazis ya habían puesto sus ojos en una región que consideraban vital para sus planes de dominación global, América Latina. ¿Por qué América Latina? La respuesta es tan simple como estratégica. La región era una fuente crucial de materias primas para los Estados Unidos y Gran Bretaña. Petróleo mexicano y venezolano, cobre chileno, caucho brasileño, carne argentina, materiales esenciales para el esfuerzo bélico aliado. Si Alemania lograba cortar este suministro, asestaba un golpe devastador a sus enemigos. Pero había más. América Latina albergaba a numerosas y prósperas comunidades de inmigrantes alemanes. En países como Brasil, Argentina, Chile y Paraguay, cientos de miles de personas de origen alemán habían establecido comunidades organizadas, con sus propias escuelas, clubes y periódicos. Muchos mantenían fuertes lazos culturales y emocionales con su patria de origen. Estas comunidades representaban un terreno fértil para la propagación de la ideología nazi, explica el historiador Ronald Newton. El régimen de Hitler veía a estos, alemanes del exterior, como avanzadas naturales del Reich, una quinta columna lista para ser activada. La estrategia nazi comenzó a tomar forma concreta en 1938, cuando el jefe de la inteligencia militar alemana, el almirante Wilhelm Canaris, ordena la creación de una red de espionaje coordinada en América Latina. El plan recibe el nombre en clave de Operación Bolívar, en una retorcida apropiación del libertador sudamericano Simón Bolívar. Para dirigir esta ambiciosa operación, Canaris elige a un hombre con experiencia en la región, Johannes Siegfried Becker. Nacido en 1897, Becker había servido como oficial durante la Primera Guerra Mundial antes de emigrar a Brasil, donde vivió durante años desarrollando contactos y conociendo profundamente la realidad latinoamericana. Su perfecto dominio del portugués, español y su conocimiento de la idiosincrasia local lo hacían perfecto para la misión. Becker regresa a Alemania en 1938 para recibir entrenamiento especializado en espionaje y luego es enviado nuevamente a Sudamérica, ahora como agente oficial del Abwehr, el servicio de inteligencia militar alemán. Su base de operaciones principal se establece en Buenos Aires, ciudad con una importante comunidad alemana y un gobierno no hostil a las potencias del eje. Lo brillante de Becker fue entender que necesitaba crear una estructura descentralizada pero conectada, señala Friedrich Mueller, especialista en historia de los servicios de inteligencia. Estableció células que podían operar de manera independiente si una parte de la red era descubierta, pero que también podían actuar coordinadamente cuando fuera necesario. El trabajo de Becker comienza a dar frutos rápidamente. Para 1941, ha establecido estaciones de radio clandestinas en prácticamente todos los países latinoamericanos. Estas estaciones, operadas por agentes entrenados, transmitían información encriptada sobre movimientos de buques, actividades militares, decisiones políticas y otros datos estratégicos directamente a Alemania. Los documentos desclasificados revelan el asombroso alcance de esta red: 17 estaciones en Brasil, 15 en Argentina, 12 en Chile, 9 en México, 7 en Colombia, y así sucesivamente hasta completar las 76 que constituían la red completa. Cada estación operaba con sofisticados equipos de radio y utilizaba complejos códigos que cambiaban periódicamente para evitar ser interceptados.
Pero la red de Becker iba mucho más allá de recopilar información. La Operación Bolívar tenía objetivos mucho más ambiciosos. Los nazis no solo querían información, explica la historiadora Elena Martínez. Querían preparar el terreno para una eventual toma del poder en varios países latinoamericanos, ya fuera a través de golpes de Estado respaldados por simpatizantes locales o mediante la presión política en caso de una victoria alemana en Europa. Para lograr estos objetivos, Becker reclutó a individuos estratégicamente posicionados, oficiales militares, funcionarios gubernamentales, policías, empresarios con acceso a infraestructura crítica e incluso diplomáticos. Muchos eran de origen alemán, otros eran simpatizantes locales de la ideología nazi, y algunos simplemente fueron sobornados o chantajeados. Uno de los documentos más reveladores encontrados tras la guerra fue un mapa detallado de América Latina con marcas específicas en refinerías petroleras, puertos, aeropuertos, instalaciones militares y otros puntos estratégicos. Estas marcas identificaban objetivos para sabotaje o captura en caso de una operación militar coordinada. Estos mapas demuestran que no era solo espionaje defensivo, señala el historiador Carlos Fernández. Era la preparación para una intervención activa. Si Alemania ganaba la guerra en Europa, estos mapas habrían sido las guías para la conquista del continente americano. La sofisticación de la operación quedó demostrada en varios incidentes revelados posteriormente. En Brasil, por ejemplo, agentes alemanes habían infiltrado las comunicaciones navales al punto de poder interceptar y descifrar mensajes entre buques de guerra brasileños. En Argentina, tenían acceso a informes diplomáticos que se enviaban a Washington. En México, habían mapeado al detalle las instalaciones petroleras y tenían agentes posicionados en puntos clave. Un aspecto crucial de la Operación Bolívar fue su capacidad para crear una infraestructura autosuficiente. A diferencia de otras operaciones de espionaje que dependían constantemente de apoyo exterior, Becker estableció empresas tapadera que generaban ingresos legítimos para financiar las actividades clandestinas. Compañías de importación-exportación, agencias de viajes y firmas comerciales servían tanto para mover dinero como para facilitar el desplazamiento de agentes. La historia de Hugo Meyer ilustra perfectamente este sistema. Meyer, un inmigrante alemán en Chile, dirigía una respetada compañía de exportación de cobre. Su empresa era completamente legal y tenía contratos con compradores en varios países. Pero Meyer utilizaba los viajes comerciales para transmitir información y transportar documentos y equipos. Sus barcos de carga ocasionalmente hacían pequeños desvíos no registrados para encontrarse con submarinos alemanes y entregarles información vital. El genio del sistema, explica Meyer, era que incluso si sospechabas de Meyer, una investigación inicial mostraría una empresa legítima con operaciones normales. Solo una investigación muy profunda revelaría las actividades clandestinas. La propaganda también jugaba un papel fundamental en la estrategia. Los nazis financiaban periódicos, programas de radio y organizaciones culturales que difundían mensajes proalemanes y antisemitas. No buscaban una conversión ideológica inmediata, sino crear gradualmente un clima favorable a Alemania y hostil hacia los Estados Unidos y Gran Bretaña. Un ejemplo notable fue el periódico Deutsche La Plata Zeitung en Argentina, que se presentaba como un simple diario para la comunidad alemana, pero que sistemáticamente publicaba propaganda nazi adaptada al contexto local. Lo mismo ocurría con Deutsche Mexicanische Rundschau en México y publicaciones similares en otros países. Particularmente efectivas eran las escuelas alemanas, donde los niños de familias de inmigrantes no solo aprendían el idioma de sus padres, sino que también eran adoctrinados en la ideología nazi. Muchas de estas escuelas izaban la bandera con la esvástica junto a la bandera nacional del país anfitrión y celebraban fechas como el cumpleaños de Hitler. Las escuelas eran el semillero para las futuras generaciones de colaboradores, señala la historiadora Martínez. Estaban formando jóvenes que se identificaban más con el Tercer Reich que con sus países de nacimiento. Para 1941, la Operación Bolívar estaba en pleno funcionamiento. Sus agentes transmitían diariamente información sobre movimientos de buques que luego era utilizada por los submarinos alemanes para hundir navíos aliados en el Atlántico. Habían infiltrado ministerios, fuerzas armadas y puntos estratégicos. Y lo más inquietante, tenían planes detallados para golpes de Estado sincronizados en varios países cuando llegara el momento adecuado. Sin embargo, el ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 y la subsecuente declaración de guerra de Alemania a los Estados Unidos alteraría dramáticamente el tablero geopolítico en América Latina. Los estadounidenses, ahora plenamente involucrados en la guerra,
dirigieron su mirada hacia el sur con renovada preocupación. Pearl Harbor fue un punto de inflexión, explica el historiador David Reynolds. De repente, la amenaza nazi en América Latina dejó de ser una preocupación teórica para Washington y se convirtió en una amenaza inmediata a la seguridad nacional estadounidense. La presión de Estados Unidos sobre los gobiernos latinoamericanos para romper relaciones con las potencias del eje aumentó dramáticamente. Países que habían mantenido una postura de neutralidad, beneficiándose del comercio con ambos bandos, se vieron forzados a tomar partido. Para Becker y su red, el cambio fue inmediato. Los países que habían tolerado o ignorado las actividades de espionaje comenzaron a actuar contra ellas, aunque con diferentes grados de entusiasmo. La primera gran grieta en la Operación Bolívar ocurrió a principios de 1942, cuando agentes brasileños, con apoyo técnico estadounidense, comenzaron a localizar y desmantelar las estaciones de radio clandestinas. El 28 de enero de 1942, en una operación coordinada, fueron arrestados 35 agentes alemanes en Brasil y confiscados equipos de transmisión, códigos y documentación. Este golpe reveló por primera vez la magnitud de la red nazi en América Latina, pero sería solo el comienzo del desmantelamiento de la Operación Bolívar. En marzo de 1942 sucedió un hecho importante. Un submarino alemán emerge silenciosamente a pocos kilómetros de la costa brasileña, cerca de la ciudad de Recife. La oscuridad de la noche lo protege de miradas indiscretas mientras un pequeño bote se separa del submarino y se dirige a la playa. En él viajan dos hombres, un agente experimentado y un operador de radio que trae consigo un nuevo equipo de transmisión y, lo más importante, nuevos códigos. Su misión: reconectar la red de espionaje en Brasil, que ha sido severamente dañada por las recientes redadas. Lo que estos agentes no saben es que están siendo observados. Agentes brasileños y asesores estadounidenses han estado monitoreando la playa después de recibir información sobre esta posible llegada. Apenas pisan tierra firme, los agentes alemanes son capturados. El submarino, ajeno a lo ocurrido, se sumerge nuevamente y desaparece en el Atlántico. El operador de radio, tras un intenso interrogatorio, revela detalles cruciales sobre los nuevos códigos y las instrucciones que traía. Este incidente, poco conocido pero documentado en archivos recientemente desclasificados, marcó otro duro golpe para la Operación Bolívar. Pero Johannes Becker, desde su base en Argentina, estaba lejos de rendirse. Con la entrada oficial de Estados Unidos en la guerra, la lucha contra las redes de espionaje nazi en América Latina se intensificó dramáticamente. El FBI, bajo la dirección de J. Edgar Hoover, estableció una división especial llamada Servicio de Inteligencia Especial, SIS, específicamente dedicada a contrarrestar el espionaje del eje en el hemisferio occidental. El SIS reclutó a agentes que tenían experiencia en América Latina o que hablaban español y portugués, explica Raymond Badvinis, historiador especializado en el FBI. Los enviaron como asesores legales a las embajadas estadounidenses, pero en realidad su misión era identificar y neutralizar a los agentes alemanes. Estos agentes estadounidenses, que llegaron a sumar más de 700, comenzaron a trabajar estrechamente con los servicios de inteligencia locales, compartiendo técnicas, entrenamiento y equipo especializado para detectar transmisiones de radio clandestinas. La colaboración no siempre fue sencilla. Algunos países, como Argentina bajo el gobierno militar que precedió a Perón, mantenían una posición oficialmente neutral pero con claras simpatías por el eje. Otros, como Brasil y México, cooperaban más abiertamente con los estadounidenses, especialmente después de que submarinos alemanes hundieran varios de sus barcos mercantes. Los estadounidenses utilizaron una combinación de presión diplomática, incentivos económicos y amenazas veladas para conseguir la cooperación, señala el historiador Carlos Fernández. Básicamente, el mensaje era: o están con nosotros contra los nazis, o los consideraremos parte del problema. Esta presión dio resultados. Para mediados de 1942, la mayoría de los países latinoamericanos habían roto relaciones con las potencias del eje. Para finales de ese mismo año, casi todos habían declarado la guerra a Alemania, aunque muchas de estas declaraciones fueron mayormente simbólicas. Mientras tanto, la Operación Bolívar intentaba adaptarse a esta nueva realidad hostil. Becker implementó cambios significativos para proteger su red. Las transmisiones de radio se volvieron más breves y menos frecuentes. Los agentes importantes se trasladaron a ubicaciones más seguras. Los códigos se hicieron más complejos, y la comunicación entre células se redujo al mínimo indispensable. Pero la presión continuaba aumentando. En México,
La policía desmanteló una importante red de espionaje que había estado monitoreando los envíos de petróleo a Estados Unidos. En Colombia, fueron arrestados agentes que vigilaban el tráfico marítimo en el Canal de Panamá. En Chile, una investigación reveló que alemanes habían mapeado completamente las zonas costeras para posibles operaciones submarinas. Uno de los golpes más duros vino de una fuente inesperada, Suiza. Aunque neutral en la guerra, los suizos descubrieron que los alemanes estaban usando su sistema bancario para financiar operaciones de espionaje en América Latina. Tras la presión aliada, los suizos bloquearon varias cuentas utilizadas por la red de Becker, cortando una importante línea de financiamiento. Sin embargo, quizás el más significativo de todos los golpes contra la Operación Bolívar fue el cambio de postura de Brasil. Bajo el liderazgo de Getúlio Vargas, Brasil pasó de ser un país con fuertes comunidades alemanas e italianas y simpatías divididas, a convertirse en un firme aliado de Estados Unidos. Este cambio fue impulsado en parte por los ataques submarinos alemanes contra barcos brasileños, que mataron a cientos de civiles y provocaron indignación pública. Brasil no solo rompió relaciones con Alemania y le declaró la guerra, también permitió a Estados Unidos establecer bases militares en su territorio, particularmente en el estratégico bulto nororiental del país, el punto más cercano a África. Desde estas bases, los aviones aliados podían patrullar el Atlántico Sur, dificultando enormemente las operaciones de los submarinos alemanes que habían estado hundiendo buques mercantes con impunidad. La entrada de Brasil como aliado activo fue un punto de inflexión, explica el historiador Stanley Hilton. Era el país más grande de América Latina, con la costa atlántica más extensa y una ubicación estratégica crucial. Su cooperación plena con los aliados cerró efectivamente el agujero del Atlántico Sur que los submarinos alemanes habían estado explotando. Con Brasil firmemente en el campo aliado, la red de Becker perdió uno de sus nodos más importantes. Las 17 estaciones de radio clandestinas que operaban en territorio brasileño fueron sistemáticamente localizadas y desmanteladas. Docenas de agentes fueron arrestados, y preciosa documentación cayó en manos aliadas. Entre esta documentación capturada se encontraban detalles sobre otras operaciones en países vecinos, lo que permitió a los investigadores desentrañar más hilos de la red. Como en un efecto dominó, cada célula descubierta llevaba a la identificación de otras. Mientras su red se desmoronaba, Becker seguía operando desde Argentina, uno de los pocos países que aún mantenían una postura relativamente favorable a Alemania. Desde allí intentó reorganizar lo que quedaba de la Operación Bolívar, pero con recursos cada vez más limitados y en un entorno cada vez más hostil. Un aspecto fascinante de la lucha contra la red de Becker fue la guerra de las ondas. Los especialistas aliados en radiogoniometría, técnica para localizar emisores de radio, se desplegaron por toda América Latina con equipos avanzados. Estos expertos podían detectar transmisiones clandestinas y, mediante triangulación, localizar su origen con precisión creciente. Era como una partida de ajedrez electrónico, explica Ramón Suárez, especialista en historia de las telecomunicaciones. Los alemanes acortaban sus transmisiones, cambiaban frecuencias y ubicaciones. Los aliados mejoraban sus técnicas de detección y desplegaban más equipos. Fue una verdadera batalla técnica e intelectual. Un documento particularmente revelador encontrado en los archivos argentinos describe cómo los operadores de radio nazis desarrollaron un sistema para transmitir mensajes completos en menos de 40 segundos, tiempo que consideraban insuficiente para que los equipos aliados triangularan su posición. Los aliados respondieron desarrollando equipos más sensibles y algoritmos más rápidos para el análisis de señales. A medida que la guerra en Europa comenzaba a inclinarse a favor de los aliados, especialmente tras la invasión de Normandía en junio de 1944, la Operación Bolívar enfrentaba una realidad cada vez más difícil. El flujo de instrucciones, recursos y personal desde Alemania prácticamente se había cortado. Los agentes en el campo quedaron cada vez más aislados, operando con información desactualizada y recursos menguantes. En algunos casos, estos agentes aislados tomaron iniciativas desesperadas que resultaron contraproducentes. En Venezuela, por ejemplo, un grupo intentó sabotear instalaciones petroleras cerca de Maracaibo, pero fueron capturados rápidamente. El incidente solo sirvió para intensificar la búsqueda de otros agentes y reforzar las medidas de seguridad. Un giro particularmente irónico ocurrió en Paraguay. Este país, con una significativa población de origen alemán y un gobierno tradicionalmente amistoso hacia Alemania, había sido un bastión importante para la red de Becker. Sin embargo, en 1944, presionado por Estados Unidos y viendo el rumbo que tomaba la guerra, Paraguay finalmente rompió relaciones con Alemania.
Lo sorprendente fue que, tras esta ruptura, las autoridades paraguayas entregaron a los estadounidenses una cantidad considerable de documentación sobre las actividades nazis en su territorio. Esta documentación, que aparentemente habían estado recopilando durante años mientras oficialmente miraban hacia otro lado, proporcionó nuevas pistas sobre la estructura de la Operación Bolívar. Para finales de 1944, la red que Becker había construido tan meticulosamente estaba en ruinas. La mayoría de las estaciones de radio habían sido localizadas y desmanteladas. Cientos de agentes habían sido arrestados o habían huido. Las líneas de financiamiento estaban cortadas. Y lo más importante, el apoyo desde una Alemania cada vez más acorralada era prácticamente inexistente. Sin embargo, la historia de la Operación Bolívar tendría un último acto sorprendente. En abril de 1945, con Berlín bajo asedio y el Tercer Reich colapsando, Johannes Siegfried Becker decidió dar un último paso audaz. En una noche sin luna, un pequeño barco pesquero argentino navegó silenciosamente fuera del puerto de Mar del Plata. A bordo iba Becker, junto con varios agentes importantes y numerosas cajas con documentación. Su destino, un submarino alemán que los esperaba mar adentro, uno de los últimos submarinos activos que quedaban en la flota alemana. El plan era simple pero desesperado: escapar de América Latina, donde la red estaba casi completamente desmantelada, y llevar la valiosa documentación y experiencia acumulada de vuelta a Alemania, donde quizás pudiera ser útil para un futuro resurgimiento. Era un plan fantasioso, casi delirante, comenta el historiador Mueller. Para ese momento, cualquier persona informada sabía que Alemania había perdido la guerra. Pero Becker, como muchos nazis fanáticos, se aferraba a la esperanza de un milagro o más probablemente, planeaba para un futuro post-derrota. Lo que Becker no sabía era que su plan había sido infiltrado. El barco pesquero nunca llegó a su cita con el submarino alemán. En su lugar, fue interceptado por un buque de la Marina Argentina que actuaba bajo información proporcionada por agentes aliados. Becker y sus acompañantes fueron arrestados, y la documentación que llevaban consigo, incautada. El submarino alemán, tras esperar en vano y con sus reservas de combustible menguando, finalmente se alejó, su destino final desconocido hasta hoy. Con la captura de Becker, el último acto de la Operación Bolívar había concluido. La red que alguna vez amenazó con convertir a América Latina en un bastión nazi había sido completamente desmantelada. Mayo de 1945. En un despacho del Departamento de Estado en Washington, D.C., varios hombres revisan documentos capturados de la red nazi en América Latina. Entre ellos está Nelson Rockefeller, coordinador de asuntos interamericanos, y J. Edgar Hoover, director del FBI. En la mesa hay mapas, listas de agentes, planes detallados y transcripciones de mensajes encriptados, el impresionante archivo de la Operación Bolívar. Caballeros, esto estuvo más cerca de lo que el público americano jamás sabrá, comenta Rockefeller mientras examina un mapa detallado del Canal de Panamá con marcas precisas indicando puntos vulnerables. Si los alemanes hubieran ganado en Europa, o incluso si hubieran resistido un año más, toda América Latina podría haber caído bajo su influencia. Esta conversación, reconstruida a partir de memorandos desclasificados, refleja un hecho crucial. Aunque la Operación Bolívar había sido derrotada, su existencia y la amenaza que representó fueron rápidamente clasificadas y ocultadas al público. Durante décadas, solo un puñado de historiadores y especialistas conocerían la verdadera magnitud del plan nazi para América Latina. ¿Por qué este silencio? ¿Por qué una operación tan significativa fue archivada y olvidada tan rápidamente? Había varios motivos para el secreto, explica el historiador Carlos Fernández. Primero, muchos países latinoamericanos querían evitar la vergüenza de admitir cuánto habían permitido que las redes nazis operaran en su territorio. Segundo, Estados Unidos estaba más interesado en cultivar nuevas alianzas para la inminente Guerra Fría que en recordar viejas heridas. Y tercero, muchos de los agentes y colaboradores nunca fueron capturados y simplemente se reintegraron a la sociedad. Efectivamente, a pesar del desmantelamiento de la Operación Bolívar, muchos de sus participantes nunca respondieron por sus acciones. Johannes Becker, su arquitecto principal, fue entregado a las autoridades estadounidenses tras su captura en Argentina. Interrogado extensamente, proporcionó valiosa información sobre los métodos y estructura de la red que había creado. Sorprendentemente, Becker nunca fue juzgado por crímenes de guerra. En el contexto de la naciente Guerra Fría, los servicios de inteligencia occidentales estaban más interesados en su conocimiento sobre técnicas de espionaje que podrían ser útiles contra la Unión Soviética.
Documentos desclasificados sugieren que trabajó como consultor para agencias de inteligencia occidentales antes de ser liberado a principios de los años 50, tras lo cual se pierde su rastro en Paraguay, donde presuntamente vivió bajo identidad falsa hasta su muerte en los años 70. Este patrón se repitió con muchos otros agentes nazis en América Latina. Algunos fueron brevemente internados y luego liberados. Otros nunca fueron identificados. Y un número significativo encontró refugio en países como Argentina, Paraguay y Chile, donde gobiernos simpatizantes les permitieron empezar nuevas vidas sin preguntas incómodas sobre su pasado. La impunidad fue la norma, no la excepción, señala Elena Martínez. Mientras los líderes nazis enfrentaban juicios en Nuremberg, sus agentes en América Latina simplemente desaparecían en la masa de inmigrantes europeos o se reintegraban a comunidades que a menudo eran simpatizantes. Quizás el caso más emblemático sea el de Argentina. Bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, que asumió la presidencia en 1946, este país se convirtió en un refugio conocido para nazis fugitivos. A través de la llamada Línea de Ratas, una red clandestina organizada en parte por el sacerdote croata Krunoslav Draganović, cientos de nazis y colaboradores llegaron a Argentina con documentos falsos. Entre estos fugitivos no solo había agentes de la Operación Bolívar, sino también criminales de guerra de alto perfil como Adolf Eichmann, uno de los principales organizadores del Holocausto. Josef Mengele, el ángel de la muerte de Auschwitz, y Erich Priebke, responsable de una masacre en Italia. Argentina se convirtió en el destino preferido no solo por sus políticas favorables, sino también porque ya tenía una gran comunidad alemana donde estos fugitivos podían mezclarse fácilmente, explica el historiador Uki Goñi, especialista en la fuga de nazis a Argentina. Muchos de ellos vivieron décadas en el país, algunos hasta su muerte natural, sin nunca responder por sus crímenes. El caso de Eichmann es particularmente revelador. Vivió tranquilamente en Argentina bajo el nombre de Ricardo Clement hasta 1960, cuando agentes del Mossad, servicio secreto israelí, lo secuestraron y llevaron a Israel, donde fue juzgado y ejecutado por su papel en el Holocausto. Lo significativo es que las autoridades argentinas nunca lo habían buscado, a pesar de que su presencia era un secreto a voces en ciertos círculos. Mientras muchos de los perpetradores escapaban a la justicia, las consecuencias geopolíticas de la Operación Bolívar y su desmantelamiento fueron profundas y duraderas. La más inmediata fue el realineamiento de América Latina con Estados Unidos. El proceso de cooperación forzado por la amenaza nazi creó vínculos políticos, militares y económicos que definirían las relaciones hemisféricas durante décadas. La Segunda Guerra Mundial transformó fundamentalmente las relaciones interamericanas, explica David Reynolds. Estados Unidos pasó de ser visto con desconfianza por muchos países latinoamericanos a convertirse en el socio predominante, casi hegemónico, en la región. Este realineamiento se formalizó con la creación de la Organización de Estados Americanos, OEA, en 1948, que institucionalizó la cooperación interamericana bajo el liderazgo estadounidense. Paralelamente, se establecieron acuerdos de defensa mutua que integraron las Fuerzas Armadas latinoamericanas en la órbita estadounidense, con entrenamiento, equipamiento y doctrina provenientes del norte. Económicamente, los lazos también se estrecharon. Durante la guerra, Estados Unidos se había convertido en el principal socio comercial de casi todos los países latinoamericanos, reemplazando a Alemania y otras potencias europeas. Estos patrones comerciales persistieron en la posguerra, creando dependencias económicas que reforzaban la influencia política estadounidense. Otro legado significativo, aunque menos visible, fue el desarrollo de servicios de inteligencia modernos en varios países latinoamericanos. La lucha contra la Operación Bolívar había forzado a gobiernos que apenas tenían capacidades rudimentarias de seguridad interna a desarrollar unidades especializadas de contrainteligencia, a menudo con entrenamiento y equipo estadounidense. Países como Brasil, México y Chile establecieron sus primeros servicios de inteligencia modernos durante este periodo, señala Raymond Badvinis. La experiencia y métodos adquiridos en la lucha contra los nazis serían posteriormente redirigidos contra supuestos subversivos comunistas durante la Guerra Fría. Este último punto es crucial para entender uno de los legados más problemáticos de este periodo: el establecimiento de patrones de intervención extranjera y vigilancia interna que caracterizarían la política latinoamericana durante décadas. La experiencia de cooperación con agencias estadounidenses como el FBI y la recién creada CIA sentó precedentes para intervenciones posteriores. Las técnicas desarrolladas para monitorear a supuestos agentes nazis fueron adaptadas para vigilar a activistas de izquierda,
sindicalistas y opositores políticos durante la Guerra Fría. Hay una línea directa entre las operaciones contra la red nazi y las posteriores operaciones anticomunistas como la infame Operación Cóndor, explica el historiador John Dinges, refiriéndose a la coordinación entre dictaduras sudamericanas en los años 70 para perseguir a opositores políticos. Los métodos, la infraestructura e incluso algunos del personal fueron simplemente reorientados hacia nuevos enemigos. Mientras tanto, la amenaza que representó la Operación Bolívar fue gradualmente olvidada en la conciencia pública. Los documentos quedaron clasificados, los testimonios se perdieron, y la narrativa histórica dominante de la Segunda Guerra Mundial se centró en los teatros europeo y pacífico, ignorando casi por completo la guerra secreta en América Latina. Solo décadas después, con la desclasificación gradual de archivos en Estados Unidos, Alemania y varios países latinoamericanos, los historiadores comenzarían a reconstruir la verdadera magnitud de la operación nazi en el hemisferio occidental. Uno de los descubrimientos más impactantes ocurrió en 1998, cuando investigadores accedieron a archivos anteriormente sellados en Berlín. Entre los documentos se encontraron planes detallados para la reorganización política de América Latina tras una victoria alemana en Europa. Estos planes incluían la instalación de gobiernos títeres, la explotación económica coordinada de recursos naturales y la solución al problema judío en países como Argentina y Brasil, que tenían importantes comunidades judías. Estos documentos confirman que la Operación Bolívar no era simplemente una red de espionaje, comenta Friedrich Mueller. Era la avanzada de un plan de conquista y reorganización completa del hemisferio occidental bajo la égida nazi. Otro hallazgo significativo fue la confirmación de que los nazis habían establecido campos de entrenamiento secretos en regiones remotas de Argentina, Chile y Paraguay. En estos campos, miembros de las comunidades alemanas locales recibían instrucción paramilitar, preparándose para servir como fuerzas auxiliares cuando llegara el momento de la acción coordinada. Estos campos funcionaban a plena vista, a menudo disfrazados como clubes deportivos o asociaciones culturales, explica Carlos Fernández. Las autoridades locales generalmente miraban hacia otro lado, ya fuera por simpatía ideológica o por sobornos. La desclasificación también reveló la impresionante sofisticación técnica de la Operación Bolívar. Los agentes nazis utilizaban equipos de comunicación de vanguardia, incluyendo radios miniaturizadas, sistemas avanzados de encriptación y métodos de esteganografía, ocultar mensajes dentro de documentos aparentemente inocuos como cartas personales o artículos periodísticos. Particularmente ingeniosa fue la red de buzones muertos establecida en todo el continente. Estos eran lugares específicos: un árbol hueco en un parque, un ladrillo suelto en un muro, una tumba particular en un cementerio, donde los agentes podían dejar o recoger mensajes, dinero o equipos sin tener que encontrarse directamente. El sistema estaba tan bien diseñado que algunos de estos buzones nunca fueron descubiertos, señala Elena Martínez. Décadas después, trabajadores de construcción o jardineros ocasionalmente encontraban documentos o equipos nazi escondidos, vestigios de esta vasta operación clandestina. Los archivos desclasificados también arrojaron luz sobre la compleja relación entre la Operación Bolívar y los gobiernos latinoamericanos. Contrariamente a la narrativa simplista de nazis versus aliados, la realidad era mucho más matizada. Muchos funcionarios y oficiales militares en países formalmente alineados con los aliados mantenían simpatías secretas por el eje, o al menos, veían con buenos ojos ciertas políticas nazis. En Chile, por ejemplo, documentos revelaron que miembros de la inteligencia naval habían compartido regularmente información sobre movimientos de barcos aliados con agentes alemanes, incluso después de que el país rompiera relaciones con Alemania. En México, a pesar de ser uno de los aliados más firmes de Estados Unidos, agentes alemanes habían logrado infiltrar sectores del ejército y la policía. La línea entre amigos y enemigos era a menudo borrosa, explica David Reynolds. Muchos países jugaban a dos bandas, cooperando oficialmente con los aliados mientras elementos dentro de sus gobiernos simpatizaban o colaboraban con los nazis. Esta ambigüedad explica en parte por qué tantos agentes de la Operación Bolívar lograron escapar cuando la red comenzó a desmoronarse. A menudo contaban con protectores en posiciones de autoridad que les proporcionaban advertencias anticipadas sobre redadas inminentes o facilitaban documentación falsa. El caso del coronel argentino Juan Peralta ilustra esta dinámica. Ostensiblemente encargado de monitorear actividades nazis en la provincia de Córdoba. Documentos posteriormente revelaron que Peralta regularmente informaba a los agentes alemanes sobre investigaciones en curso, permitiéndoles evadir la captura. Tras la guerra, Peralta fue ascendido y nunca enfrentó consecuencias por sus acciones.
A medida que más documentación se ha hecho accesible, los historiadores han podido también trazar las conexiones entre la Operación Bolívar y otras operaciones nazis globales. Se ha confirmado, por ejemplo, que la red latinoamericana cooperaba estrechamente con agentes alemanes en España y Portugal, países neutrales que servían como puntos de tránsito para personas, información y recursos. Era verdaderamente una operación global, señala Raymond Badvinis. Informes recopilados en Buenos Aires podían terminar en Madrid, luego ser llevados a Berlín, y finalmente influir en decisiones operativas de submarinos en el Atlántico. Quizás uno de los aspectos más sorprendentes revelados por la investigación reciente es el grado en que la Operación Bolívar logró infiltrar las propias misiones aliadas en América Latina. En varios casos, personal local empleado por embajadas británicas o estadounidenses resultaron ser informantes de Becker. Un caso notorio fue el de Heinz Lunin, un agente alemán que había logrado obtener un trabajo como traductor en la embajada británica en Cuba. Desde esta posición, Lunin tuvo acceso a información sobre movimientos de convoys aliados que transmitía a los submarinos alemanes. Fue finalmente descubierto y ejecutado en 1942, uno de los pocos agentes de la Operación Bolívar que enfrentó la pena capital. El desenlace de la Operación Bolívar tuvo también un impacto profundo y duradero en las comunidades alemanas de América Latina. Antes de la guerra, estas comunidades habían sido generalmente respetadas y bien integradas, reconocidas por sus contribuciones al desarrollo económico y cultural de sus países adoptivos. La revelación de que elementos dentro de estas comunidades habían estado colaborando con el espionaje nazi generó una oleada de sospecha y hostilidad. En muchos países, escuelas, clubes y periódicos de habla alemana fueron cerrados. Propiedades pertenecientes a ciudadanos alemanes fueron confiscadas. Miles de personas de origen alemán fueron internadas en campos especiales, a menudo sin distinción entre nazis genuinos y simples inmigrantes. Fue un periodo traumático para muchas familias de ascendencia alemana que no tenían nada que ver con el nazismo, explica Marianne Weber, historiadora de las migraciones europeas en América Latina. El simple hecho de tener un apellido alemán o hablar el idioma podía convertirte en sospechoso, arruinar tu negocio o hacerte perder tu empleo. En Brasil, que tenía la mayor población de origen alemán en América Latina, el gobierno de Getúlio Vargas implementó un programa agresivo de nacionalización. Se prohibió hablar alemán en público, se cerraron más de 1.500 escuelas alemanas, y comunidades enteras que habían mantenido su identidad cultural durante generaciones fueron forzadas a asimilarse rápidamente. Similares medidas se tomaron en otros países, aunque con diferente intensidad. Este proceso de desalemanización forzada alteró permanentemente el panorama cultural de regiones como el sur de Brasil, el sur de Chile, y ciertas zonas de Argentina y Paraguay, que habían mantenido fuertes tradiciones germánicas durante décadas. Para muchas de estas comunidades, el legado de la Operación Bolívar y la subsecuente represión sigue siendo un tema sensible. Generaciones posteriores han tenido que lidiar con esta herencia compleja, balanceando el orgullo por su patrimonio cultural alemán con la conciencia de que elementos dentro de sus comunidades colaboraron con uno de los regímenes más nefastos de la historia. A medida que entramos en el siglo XXI, nuevos documentos y testimonios continúan emergiendo, completando gradualmente el rompecabezas de la Operación Bolívar y su impacto. La historia de la Operación Bolívar, durante tanto tiempo olvidada, está finalmente recibiendo la atención académica y pública que merece. Varios documentales, libros y artículos recientes han recuperado esta fascinante pero inquietante historia, recordándonos que mientras las batallas más conocidas de la Segunda Guerra Mundial se libraban en Europa y el Pacífico, una guerra secreta de igual importancia estratégica se desarrollaba en las sombras de América Latina. El caso de la Operación Bolívar nos recuerda también cómo la historia a menudo se escribe selectivamente. Durante décadas, la narrativa dominante presentó a América Latina como un espectador distante en el drama global de la Segunda Guerra Mundial. Ahora sabemos que el continente fue un escenario crucial, donde se libró una batalla silenciosa pero determinante por el futuro del hemisferio occidental. La Segunda Guerra Mundial fue un punto de inflexión para América Latina tan significativo como lo fue para Europa o Asia, señala Elena Martínez. La diferencia es que allí la transformación ocurrió no a través de batallas convencionales, sino mediante la presión diplomática, la guerra económica y las operaciones encubiertas como la Operación Bolívar. El descubrimiento en 2010 de un archivo personal de Johannes Becker, oculto durante décadas en el ático de una casa en Paraguay, ha arrojado luz adicional sobre el estado mental del espía maestro durante los últimos días de la operación. Sus notas revelan a un hombre que, incluso cuando la derrota era inevitable, seguía creyendo la victoria final del nazismo.
Es solo cuestión de tiempo antes de que las armas secretas del Führer cambien el curso de la guerra, escribió en febrero de 1945, apenas 3 meses antes del colapso de Alemania. Nuestra red permanecerá dormida pero intacta, lista para resurgir cuando el momento sea propicio. Esta persistente fe en la victoria nazi, aún frente a la inminente derrota, explica parcialmente por qué Becker y otros agentes continuaron operando hasta el último momento posible, y por qué muchos nunca abandonaron realmente su ideología, incluso décadas después. El último capítulo de la Operación Bolívar puede que nunca se cierre completamente. Algunos documentos siguen clasificados. Ciertos actores clave llevaron sus secretos a la tumba. Y partes de la red probablemente permanecieron indetectadas, sus agentes reintegrándose silenciosamente a la sociedad tras la guerra. Lo que está claro, sin embargo, es que la historia de esta vasta conspiración nazi en América Latina merece ser conocida y estudiada. No solo por su intrínseco valor histórico, sino también porque ofrece lecciones valiosas sobre espionaje, influencia extranjera y la fragilidad de las instituciones democráticas frente a amenazas ideológicas determinadas. Como comentó un veterano agente del FBI que participó en el desmantelamiento de la red, lo más aterrador de la Operación Bolívar no era su tamaño o sofisticación, sino lo cerca que estuvo de tener éxito. Si Alemania hubiera ganado en Europa, o simplemente hubiera evitado la derrota por unos años más, América Latina habría sido radicalmente diferente. A veces, la historia cuelga de un hilo mucho más delgado de lo que queremos admitir. Así concluye nuestra exploración de uno de los capítulos más fascinantes y menos conocidos de la Segunda Guerra Mundial. La Operación Bolívar, el ambicioso plan nazi para conquistar América Latina que, de haber tenido éxito, habría alterado fundamentalmente el curso de la historia hemisférica y global. Mientras nuevos documentos continúan emergiendo y los historiadores siguen desentrañando sus complejidades, esta historia nos recuerda que incluso en los rincones aparentemente tranquilos del mundo, lejos de los campos de batalla convencionales, se libraban luchas decisivas que ayudaron a determinar el destino de la civilización en su hora más oscura.